Depender es uno de esos verbos que parece muy sencillo, pero que cambia de estructura en función de la información que lo acompaña. Hace no mucho en el boletín de Linguatua mandé un correo electrónico para todos aquellos que estáis suscritos en que os explicaba la diferencia entre depende de qué y depende de sí, al cual recibí bastantes respuestas por vuestra parte diciéndome que os parecía un tema muy interesante y a la vez algo complicado. Así que hoy, y por petición de uno de vosotros, vamos a ver en profundidad estas tres estructuras. Te doy la bienvenida a mi canal, esto es Linguatua y yo soy Carol, soy profesora de español en línea y examinadora de todos los niveles de los exámenes DELE. Vamos a empezar con la primera estructura, depende de qué más subjuntivo. Bien, en este caso vamos a utilizar esa estructura que acabo de decir, depende de qué más el subjuntivo, cuando lo que viene después es una acción, una condición expresada con un verbo o un resultado que está pendiente. Vamos a ver algunos ejemplos para ponernos en contexto. El evento depende de que tú puedas venir. Es decir, aquí tengo un resultado que todavía está pendiente porque no sé o no sabemos si tú todavía puedes venir. Por lo tanto, hablo de un futuro incierto, así que todo dependerá o depende en el momento actual de que tú puedas o no puedas venir. Aquí vamos a usar ese subjuntivo porque la acción básicamente no está confirmada. No sé si iremos al teatro o no esta noche. Depende de que haya tiempo. De nuevo, no estamos seguros de si habrá o no habrá tiempo para ir al teatro. Por lo tanto, esa es la condición. Expreso una acción, un resultado pendiente, un futuro incierto. Pero si vamos, dependerá de que haya tiempo. O todo depende de que lo aprueben. Es decir, toda la situación a la que nos referimos se producirá en función de si lo aprueban o no lo aprueban. Podemos estar hablando de una ley, de un nuevo presupuesto, de un examen, de cualquier cosa. Pero como ves, en todas estas oraciones tenemos una acción que no está confirmada. O, por ejemplo, en una conversación cotidiana, alguien te pregunta, ¿verás el programa de esta noche? A lo que puedes responder, si no puedes confirmar, no lo sé, depende de la hora a la que hagan el programa, porque quizás a partir de según qué hora de la noche no podrás verlo. Por lo tanto, este es el uso del depende de qué más subjuntivo, cuando no sabemos cuál será ese resultado, una acción no confirmada. La segunda estructura muy importante, muy utilizada, que parece exactamente igual pero no lo es la siguiente: depende de qué más un sustantivo o más una pregunta indirecta. Vamos a ver esto en detalle. Como has podido ver, la diferencia respecto de la anterior es que, muy importante, aquí ese conector tiene tilde. Y tiene una tilde porque no es un nexo simplemente entre dos oraciones. Aquí tiene la función de esa pregunta indirecta. Usamos este depende de qué con tilde cuando hablamos de opciones, de alternativas o, como hemos dicho, de preguntas indirectas. Recuerda que una pregunta directa es ¿qué vas a comer hoy? Mientras que una pregunta indirecta es me pregunto ¿qué vas a comer hoy? Y en ambos casos, tanto en una pregunta directa como indirecta, ese qué lleva una tilde por su carácter interrogativo, porque aunque no contenga los signos de interrogación, es una pregunta. Vamos a ver algunos ejemplos de este depende de qué. Iré al concierto, depende de qué día sea. Como ves, detrás de este que tenemos un sustantivo que es día, así que aquí hablamos de alternativas. Si es un lunes, podré ir. Si es un martes, no podré ir. Depende de qué día sea. Aquí podemos hacernos la pregunta ¿qué día será el concierto? No lo sé, así que depende de qué día se haga, iré
o no iré. Y como ves, el verbo lo usamos también en subjuntivo. De nuevo, la explicación es la misma porque es una acción no confirmada, un futuro incierto. No tenemos una información completamente segura ni nos la han confirmado, así que subjuntivo. Siempre que exista un 1% de duda, vamos a usar el subjuntivo. O podré ayudarte, pero depende de qué necesites exactamente. Aquí no hay un sustantivo después de ese depende de qué, sino un verbo directamente. Expresa una condición, pero te estoy preguntando indirectamente qué es lo que necesitas. Depende de qué necesites, yo podré ayudarte o no. Todavía no sé eso que necesitas. Misma lógica, subjuntivo. O por último, tendrás más posibilidades, depende de qué opción elijas. De nuevo, hablamos de alternativas, de opciones. Sí, podemos escoger entre una opción u otra y de eso dependerá el resultado, un resultado incierto, hipotético, desconocido, así que elijas, subjuntivo del verbo elegir. Tú eliges, indicativo, tú elijas, subjuntivo. Así que aquí el truco es hacernos la pregunta de si es posible preguntar ¿qué? En la primera oración, depende de qué día sea, podemos preguntar, depende de qué día sea, ¿qué día será? Depende de qué necesites, qué necesitas, o depende de qué opción elijas, qué opción eliges. O de forma indirecta me pregunto qué opción eliges. Pero como ves, aquí estamos de alguna manera preguntando. En el caso anterior, cuando no usamos la tilde, no hay ninguna pregunta implícita o escondida. Depende de que haya tiempo. Expresamos simplemente una condición. Y por último, la tercera estructura es ligeramente diversa porque ya no usamos ese qué como conector, sino el sí. Depende de si más o bien indicativo o bien subjuntivo. Aquí tenemos dos opciones disponibles y correctas. Aquí sí introducimos una condición explícita, algo que puede pasar o no puede pasar. Usaremos el indicativo para hablar de todos aquellos hechos que sean probables, mientras que usaremos atención, no el presente de subjuntivo, sino el imperfecto de subjuntivo. Pudiera, quisiera, viniera, viera, para expresar duda, para expresar situaciones muy difíciles de cumplir o bien en contextos muy formales, cuando queremos añadir un toque formal, elegante o estamos en una situación profesional de registro más elevado. Por ejemplo, no sé si saldré después, depende de si llueve. Depende de si llueve o no llueve, saldré. Así que el hecho de llover es una situación probable, puede suceder. Colaboraremos con ellos, pero depende de si aceptan o no la propuesta. De nuevo indicativo, igual que en la anterior oración, porque es una probabilidad. Pueden aceptarla, pueden no aceptarla, pero esta es la estructura que debes utilizar. Seguramente iré contigo, pero depende de si tengo tiempo o no. ¿O te presentarás al examen? No lo sé, depende de si tengo tiempo y motivación. Y por último, este caso con el subjuntivo, que es algo más aislado porque, como te digo, lo usamos para registros formales o para hablar de situaciones altamente hipotéticas. Yo organizaría el taller, pero todo depende de si tú pudieras asistir. Este es más formal y también más hipotético. Recuerda que cuanto más improbable es algo, vamos a necesitar expresarlo con esa fórmula que tenemos para el mundo de lo fantasioso, hipotético, deseable, desconocido, que es el modo subjuntivo. O haríamos ese viaje, pero todo depende de si Carlos quisiera venir. No creo que quiera. Aquí expresamos que sí, tenemos un deseo de hacer ese viaje, pero hay una condición que necesitamos y es a Carlos, pero dudamos muchísimo, es muy improbable que él venga, por lo tanto depende de si Carlos
quisiera venir, pudiera venir, viniera, etc. Así que a modo de resumen recuerda lo siguiente. La primera estructura que hemos visto depende de qué, más subjuntivo, hablamos de una acción, por lo tanto utilizamos un verbo, por supuesto en subjuntivo, expresamos una condición y un resultado todavía no confirmado. No conocemos lo que pasará. Creo que iré, pero depende de que tú vayas también. Con la segunda estructura, depende de qué más sustantivo o pregunta, hablamos de opciones. Depende de qué menú escojas, depende de qué día quieras venir, depende de qué blusa compres, depende de qué regalo quieras. Como ves, hablamos de opciones, también tenemos algo desconocido, incierto todavía y por eso usamos el subjuntivo. Y la tercera estructura, por último, depende de sí, más verbo en indicativo, condiciones, probabilidades bastante altas, mientras que si queremos usar el subjuntivo, recuerda, ha de ser en el imperfecto y lo usaremos cuando creemos que la probabilidad es muy baja o también cuando queremos ser muy formales. Depende de si usted estuviera dispuesto, depende de si la señora quisiera acompañarnos. Así que como ves, las tres estructuras comparten la misma base, aunque no significan lo mismo y se usan en diferentes contextos. Una vez entiendes esta lógica, su aplicación se vuelve cada vez más y más automática y como siempre te recuerdo que para automatizar tu español, para conseguir esos objetivos de naturalidad, de fluidez, de conocimiento y ese objetivo de entender realmente cuando usamos una estructura y no otra, un verbo y no otro, las inscripciones a mis cursos intensivos de nivel están abiertas todo el año, todos los días. Son cursos intensivos en los que no solamente trabajamos la gramática esencial y un poco más de cada nivel, sino que además vas a practicar con todas las habilidades de la lengua, con tareas escritas, con tareas de comprensión auditiva, de expresión oral, que yo corregiré personalmente, y tendrás más de 14 horas grabadas en vídeo que podrás ver siempre que quieras, más de 70 materiales descargables en cada curso y mi apoyo 24/7 para que avances desde el punto A al punto B sin lagunas. Y si te gustan estos vídeos y si has aprendido algo con ellos, imagina todo lo que puedes encontrar dentro de estos cursos. Si tienes cualquier pregunta sobre este tema o sugerencias de algo que quieres ver en futuros vídeos, estaré encantada de leerte en comentarios. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo y espero verte muy pronto.